Ahí está. Ya, se comenzó a grabar. Entonces vamos con la primera parte. ¿Ya? Cuando nosotros queremos organizar una planificación, nos plantean, nos proponen, mira, ¿sabes qué? De cualquier nivel, nos dicen, ¿saben qué? Queremos que te hagas cargo de una selección universitaria, queremos ver que tú trabajes con una escuela de fútbol, quiero ver que trabajes tú con una... Es que sabes porque en el chat en el chat va apareciendo todo lo que vamos a tener. Ah, es que había puesto transcripción. Ahí está, ahí sí. Quiero que trabajes con una escuela de básquet o un taller en el colegio, quiero que trabajes con adulto mayor, quiero que trabajes en un gimnasio con la gente que viene. Entonces, dice, perfecto, uno hace una planificación. Y una planificación, lo más grande, la estructura más grande que uno considera es una macroestructura o es un macrociclo. Y ese macrociclo va a depender, la duración generalmente la tiene sobre 3 meses, y ahí puede tener 6 meses, un año, 7 meses, 8 meses, 4 meses, ¿estamos? Entonces es la estructura más grande. Y después de esas estructuras tienen una subestructura o estructura intermedia que son los mesociclos, que esto tiene relevancia, por si ustedes se acuerdan en planificación, porque tiene que ver con la fase en que yo logro adaptaciones ya estructurales y funcionales de las cualidades. Por ejemplo, quiero desarrollar la fuerza máxima, quiero desarrollar la resistencia aeróbica, quiero desarrollar la coordinación, quiero desarrollar la agilidad. ¿Ya? Entonces, los mesociclos me van a marcar esos tiempos en que yo debería tener esas mejoras sustanciales, no mejoras que tienen que ver con un proceso de mejorar una técnica, de reclutar más unidades motoras, de hacer una coordinación neuromuscular y generar más fuerza producto de que estimulo más fibras musculares, ¿ya? O que respiro mejor, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno comienza a hacer un entrenamiento y durante una semana mejora el ritmo físico o a una misma velocidad, desarrolla una misma frecuencia cardíaca. Por ejemplo, yo doy una vuelta a la pista, hago 6 vueltas a la pista y me demoro por vuelta 2 minutos, y al cabo de una semana del entrenamiento resulta que hago las mismas 6 vueltas, pero me estoy demorando 1 minuto 50 por vuelta, por decir. Bueno, esa mejora tiene que ver más con aspectos funcionales y coordinación en el accionar de esa carrera, más que con mejoras funcionales de que haya aumentado mi consumo de oxígeno, de que haya aumentado mi capacidad mitocondrial, ¿ya? Si estoy haciendo fuerza, por ejemplo, voy a la sala de pesa y empiezo a levantar X peso con sentadilla, press de banco. Al cabo de unas 2 o 3 sesiones ya como que me siento más cómodo realizando esos ejercicios. Entonces, eso no significa que yo haya mejorado la estructura de la fibra muscular. Lo único que es que yo estoy reclutando más unidades motoras para estimular más fibra muscular y como son más fibras musculares generan más fuerza y se me hace más fácil el trabajar con el peso, ¿ya? Entonces de eso estamos hablando los mesociclos, cuando yo logro esa estructura. Los microciclos tienen que ver con estructuras intermedias de los mesociclos y tienen que ver cómo yo voy jugando con las cargas para que el sujeto vaya logrando esa adaptación y también se vaya recuperando. O sea, cómo yo lo estreso, cómo le aplico estímulos para que el sujeto se estrese y cómo aplico estímulos para que este sujeto se recupere y logre la asimilación compensatoria, ¿ya? Y las estructuras más pequeñas, que son los miociclos o las sesiones de entrenamiento, son las que uno hace, ¿no es cierto?, cada día o diariamente, ¿no es cierto?, o la sesión de entrenamiento que se establece 2, 3, 4 veces a la semana. ¿Ya? Esas son las estructuras típicas que vamos a encontrarnos con una planificación tradicional, ¿ya? Después, cuando veamos, por ejemplo, la planificación en ondas, o los concentrados, o el ATR, o la planificación de campana, prácticamente se trabaja en esta estructura de mesociclos, micro y las sesiones, ¿ya? ¿Queda claro esa primera parte, chiquillos? ¿Niñas? Sí, profe. Perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a revisar nosotros, ¿ya? Siempre en un plan, yo a mí lo que
prefiero que coloquemos todas estas estructuras, porque de repente uno encuentra planes de trabajo y se encuentra con algunas. Por ejemplo, aquí colocan solamente los días que trabajan y hacen una planificación, por ejemplo, de 2 meses y después siguen haciendo. Si bien siempre uno va ajustando, porque cualquier planificación, como ustedes saben ya, es flexible, ¿ya? Uno tiene que ir haciendo ajustes porque a veces las adaptaciones son más rápidas, o hay lesiones, o hay atrasos, ¿no es cierto? Hay algunos problemas en el proceso que se está realizando. Lo mejor es tener toda la estructura porque de esa forma uno va teniendo una visión global y puede ir haciendo mejores ajustes, ¿ya? Y puede ir sacando mejores conclusiones, ¿ya? Eso. Entonces, ¿qué aspectos consideramos en un plan de entrenamiento? ¿Ya? Cuando vamos a entrenar. O sea, por ejemplo, si yo le dijera, no sé, a Alan, o a Jimmy, ya, a Ivette, a Ignacio, le digo, ¿sabes que ustedes van a realizar, quiero que se hagan cargo de la selección de voleibol, de handball, de natación, y quiero que empiecen a entrenar? Entonces, uno dice, bueno, tengo que planificar algo, ya, pero a ver, ¿qué planifico? A ver, ¿qué deportistas tengo? ¿Ya? ¿Qué edad tienen? ¿Qué disciplina? Ya, natación. ¿Qué especialidad tienen? O el handball, ¿de qué juegan? ¿Quién es el equipo? ¿Cuántos jugadores tengo? ¿Qué horarios tengo de entrenamiento? ¿Cuántos días a la semana voy a tener de entrenamiento? Esos horarios son en la mañana, en la tarde, en mediodía, ya, porque todo eso va a tener relevancia. Entonces, ¿qué implementos tengo? ¿Cuál es el objetivo que quiere? No, mira, esta selección, a veces cuando yo estaba de jefe de deporte, yo decía, mira, ¿sabes qué? Queremos comenzar a trabajar, por ejemplo. Me acuerdo que con el voleibol, con el rugby, que fueron selecciones que iniciamos y cambiamos un proceso porque siguen casi todas las selecciones, todos los seleccionados hacen. Mira, no estamos haciendo una planificación a 4 años. Queremos formar el equipo de voleibol y que vayan ingresando, comenzarlo a formar, cosa que en 4 años nosotros tengamos un equipo competitivo, que podamos ir a un nacional y si bien no salir campeón, estar al menos entre los 8 primeros, estar clasificando para los nacionales, ¿no es cierto? Y estar en esa situación y ahí ir aumentando. Entonces, perfecto, 4 años listo, entonces reclutar gente, qué horarios tenemos, cuántas veces, qué beneficios tienen, qué beca hay, cuánto ingresan, ya, qué niña hay, qué implementos tenemos, cuántos balones, ya, qué podemos usar. Entonces hay una serie de elementos que uno primero tiene que tener como información. Y esa información va a ser relevante para que después nosotros podamos hacer esta planificación. ¿Sí? Entonces vienen toda una serie de preguntas que uno se realiza para poder plasmar hacer ese plan gráfico, ¿no es cierto? Y ahí hay implementos que tienen que ver como las características de las personas que van a hacer el entrenamiento, ¿ya? Si yo ir a un colegio, el colegio, por ejemplo, me dice, ya, queremos que se haga cargo del taller. Perfecto. ¿Y de qué edad son los niños? No, los niños van a ser desde cuarto básico hasta cuarto medio. Perfecto, ya. ¿Y cuál es el objetivo? No, que sea un taller de atletismo recreativo. Perfecto. No, queremos hacer una selección, queremos tener una selección. Ya, perfecto. Entonces, en ese nivel tenemos que tener al menos 3 categorías, 2 categorías, por lo menos. ¿Ya? Y el horario de entrenamiento y la disposición, y tienen gente, han trabajado alguna vez, y qué implementos tienen y qué sector van a trabajar. ¿Ya? Entonces uno empieza a hacer una serie de preguntas para poder planificar, para poder estructurar. Eso tiene que ver con los implementos, los recintos. Todavía no estamos viendo qué características va a tener cada uno, porque después viene y dice, bueno, perfecto, yo tengo los niños, a ver, ¿qué características tienen? Los atletas van a ser de salto, tengo atletas de salto, de lanzamiento, de velocidad, de fondo, ¿ya? Y ahí empieza uno a reunir información. Y después que reúne esa información dice, bueno, a ver, yo para poder clasificar, para poder competir, necesito sacar puntaje, por lo tanto, a lo mejor las personas que hacen velocidad tienen que competir también en salto, y ahí empieza todo un tema estratégico del técnico. ¿Estamos? Entonces son elementos que van a importar en una planificación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la información necesaria para la confección de un plan de entrenamiento? Y estamos hablando de un plan de entrenamiento de cualquier nivel. Estamos hablando yo, por ejemplo, de un ejemplo de una selección universitaria y de un ejemplo de un taller, ¿ya? Entonces, el plan de entrenamiento, ¿ya? Una planificación rigurosamente debería tener, ¿no es cierto?, fecha de logros o de hitos, ¿ya? Si es un taller en el colegio, van a decir, mira, este taller va a durar 2 semestres o un semestre. Perfecto. Entonces,
yo tengo claro que al final de ese semestre yo tengo que hacer una muestra, o hacer algo para que los niños tengan un objetivo, las niñas tengan un objetivo que al término del semestre va a haber una muestra, va a haber una competencia interna, va a haber una competencia con otro colegio, va a haber un encuentro. Si es que estoy con una selección universitaria, bueno, ¿cuáles son los hitos importantes? No, mira, el primer semestre tenemos, no sé, por la liga, tenemos un encuentro, vamos a hacer un cuadrangular y al final de año tenemos que hacer un clasificatorio para ir a los nacionales. Perfecto, tengo esos hitos. ¿Por qué? Porque eso va a marcar cuándo yo debo, ¿no es cierto?, concretar o cuándo debería yo tener estructurado para poder una planificación para que puedan competir o para que puedan hacer una muestra, un evento. ¿Sí? Deporte o disciplina. ¿Qué disciplina o qué deporte es? ¿Ya? Cuando hablamos de deporte estamos hablando, por ejemplo, del básquetbol. Y cuando hablamos de la disciplina estamos hablando si es dama o varón. ¿Ya? O si es atletismo, la disciplina de, ¿no es cierto?, el deporte de atletismo, puede ser lanzamiento, salto, vamos. A eso nos referimos más que nada cuando hablamos de deporte o disciplina, ¿ya? Pero en algunos textos ustedes van a encontrar la, la misma nomenclatura, ¿ya? Independientemente para uno u otro. ¿Por qué es importante el deporte? Porque me va a dar las características de qué cualidades necesito yo, ¿no es cierto?, desarrollar. Si quiero, por ejemplo, desarrollar un deporte de oposición, distinto es, por ejemplo, que yo desarrolle el judo a que desarrolle el tenis de mesa. Distinto es que desarrolle, por ejemplo, el tenis, ¿ya?, a desarrolle el voleibol, ¿ya?, un deporte colectivo que es de posición y un deporte individual que es de oposición, ¿ya? Si estoy practicando natación, perfecto, natación sí, pero ¿qué estilo puede ser? ¿O qué estilos van a desarrollar? Entonces, dependiendo del estilo, tengo que ver cuáles son las capacidades que tiene que tener. Si bien, por ejemplo, yo podría decir, bueno, son deportes de resistencia aeróbica, de potencia aeróbica, de potencia anaeróbica, de velocidad, hay algunos elementos que tienen que ver con las habilidades que yo las debo trabajar ya en el periodo específico, ya en el periodo donde voy haciendo la transferencia de las capacidades que desarrollé. Por ejemplo, si yo tengo una persona que lanza jabalina, tengo que desarrollar la fuerza, pero no en la misma medida, por ejemplo, que es uno que lanza el martillo, que lanza la bala. Para eso necesito desarrollar mucha más fuerza que uno que lanza jabalina, porque el implemento, ¿no es cierto?, tiene un menor peso, por lo tanto, el sujeto al desarrollar un poco, al desarrollar la fuerza medianamente, ya puede imprimirle velocidad a ese implemento. En cambio, el que lanza el martillo tiene que tener una fuerza mayor. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un giro y toda una técnica que necesariamente el sujeto tiene que tener un control del implemento, y para tener ese control necesariamente necesita tener un desarrollo de la fuerza para poder, ¿no es cierto?, manejarlo. Y si no va a perder el control del movimiento, ¿ya? Entonces es importante la disciplina. El tiempo de preparación. Cuando en el colegio vamos a trabajar, ¿cuánto? 3 meses, perfecto. Entonces, dentro de 3 meses, ¿cuál es el objetivo? Oye, no, que el objetivo es que los niños jueguen. Entonces, no puedo estar 3 meses trabajando, por ejemplo, solamente con la parte parcial cuando el niño quiero que juegue. Entonces, tendré que pasarme por alto ciertos elementos para que después, en forma práctica, el niño siga desarrollando cierta estructura o ciertas habilidades, ¿no es cierto? Y ya se complemente con la disciplina, porque distinto es que yo tengo un año donde tengo mucho más tiempo para hacer un periodo introductorio, en hacer evaluaciones, en ir haciendo algunos elementos, en ir trabajando algunos elementos, provocando adaptaciones para que después me sirvan y tenga una mayor base, más sólida, para que el sujeto pueda desarrollar esa disciplina, pueda desarrollar esa acción motriz. Si no tengo ese tiempo, yo no puedo estar con que el niño o con el sujeto haciendo solamente preparación y que nunca, ¿no es cierto?, desarrolle la disciplina. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta eso para que él vea plasmada toda esa preparación en cuál era el objetivo. Yo me inscribo en un taller de atletismo para hacer atletismo y no para estar haciendo skipping nomás, por ejemplo, ¿ya? Yo me inscribo en un taller de natación para nadar, pero no para estar haciendo puro pateo con una tabla, por ejemplo, ¿ya? Edad o experiencia del sujeto, ¿ya? Aquí es importante primero ver por qué le da, porque yo puedo saber si
el sujeto es dependiendo de la disciplina o el deporte que esté practicando. Si el niño está en desarrollo, tiene una maduración, va a seguir madurando. Por lo tanto, lo que yo voy a desarrollar va a ser una preparación para que el niño pueda tener un mejor rendimiento más adelante, si es, ¿no es cierto?, es pequeño, ¿ya? Y dependiendo de esa disciplina, distinto de una disciplina de gimnasia artística, por ejemplo, con una disciplina de resistencia de trabajo de fondo. Sabemos que el trabajo de fondo tiene el mejor rendimiento sobre los 24 años, 26 años, 28 años. Y por ejemplo, una disciplina como la gimnasia artística, por ejemplo, la gimnasia rítmica, tiene, ¿no es cierto?, el desarrollo a una edad mucho menor por el tema que vamos a ver en unos cuadros que hay más adelante, la fase sensible de esas cualidades coordinativas, ¿no es cierto? La flexibilidad es una cualidad que se va perdiendo, que se va, ¿no es cierto?, deteriorando con el transcurso del tiempo, y eso va a depender de cuánto usted la trabaje, cuánto, ¿no es cierto?, vaya decayendo, a diferencia de las otras cualidades que se van desarrollando a medida que el sujeto va madurando, ¿ya? Entonces, y la experiencia es fundamental porque el sujeto que tiene experiencia ya conoce o ya tiene una memoria muscular de ciertas cualidades, a veces muy bien desarrollada y a veces, y como ocurría, ahora ya no ocurre tanto, pero como ocurría en el deporte chileno, que si bien habían sujetos que venían desarrollando hace mucho tiempo una disciplina deportiva, venían practicando un deporte, no tenían bien desarrollado porque habían buscado en él el rendimiento y no, ¿no es cierto?, la formación. Entonces llegaban con muchos problemas técnicos, muchas cualidades no bien trabajadas, con algunos gestos medio deficitarios en cuanto a la economía energética, producto de que no tenían bien desarrollado el gesto técnico, ¿ya? Y eso es porque no se trabajó bien la coordinación, no se trabajó bien el tono muscular, no se trabajó bien el gesto técnico para poder economizar y ser más eficiente, ¿ya? Entonces, por eso es importante. Los objetivos que tenemos. Entonces, uno, si bien le pueden plantear un objetivo final del semestre, también es importante que usted se plantee objetivos. Bueno, ¿qué es lo que quiero lograr? Hacer un equipo dentro del mes, ya tener un equipo estructurado dentro del segundo mes, yo ya quiero que estén jugando o que estén practicando la disciplina. Al tercer mes ya quiero tener una competencia o quiero tener una muestra o cómo se encuentran. Entonces, plantear los objetivos intermedios que es distinto a los hitos importantes. Los hitos son compromisos que usted va a tener. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos hablando de un equipo de básquetbol, por ejemplo, que está, no sé, en la Liga Central, en la de Mayor, uno podría decir, bueno, vamos a competir y tenemos un campeonato de apertura, tenemos un campeonato de clausura. El campeonato de apertura es para ver los equipos, armarlos. Ah, perfecto, ahí una preparación, perfecto, yo voy a competir, tengo que jugar, tengo que competir, tengo que planificar esos partidos dentro de mi esquema, de mi planificación, pero son partidos que me van a ir permitiendo, evaluando, haciendo retroalimentación de cómo vamos desarrollando. Y ya el segundo semestre tengo un campeonato que es competitivo, clasificatorio, no sé, y pierden o ganan la categoría dependiendo. Entonces, esos son los hitos. Los objetivos son lo que usted se plantea, ¿no es cierto?, en cada uno y que tienen relación con los hitos o las fechas importantes que la han dejado o que la han planteado quienes lo contratan o quienes estipulan, ¿no es cierto?, eh, la disciplina o el taller o el club donde usted está trabajando, ¿ya? Y si hablamos, por ejemplo, de un personal training, nos dice, bueno, pues perfecto, viene una persona, sabe que yo quiero que entre al gimnasio y yo quiero mejorar mi condición física. Ah, perfecto, ¿ya qué es lo que quiere usted? No, yo quiero bajar de peso, quiero mejorar mi masa muscular, quiero mejorar mi resistencia aeróbica porque me canso mucho, perfecto, ya. Pero usted ha practicado, ¿cuánto tiempo usted, mire, para mejorar la resistencia aeróbica necesitamos tantos meses, ya? Empezar a mejorar y de ahí es lo que usted quiera lograr, ¿no es cierto? Vamos a tener que proyectarlo. No, yo quiero mejorar la masa muscular. Bien, ¿y cuántas veces disponibilidad? Usted tendría que venir 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, venir por lo menos 1 hora y media, 1 hora. Ya necesitamos hacer una evaluación. Entonces, después de eso usted dice, bueno, mira, nosotros vamos a comenzar a ver, primero, el primer objetivo es que usted se adapte al trabajo, ¿ya? Y eso, que sepa usar las máquinas, que sepa hacer los ejercicios, que tenga una rutina, que conozca la rutina, que sepa cuándo tenemos que hacer ejercicio de fuerza, ejercicio de potencia, cómo elongar, cómo elongar los músculos, cuál es la rutina. Entonces, ese va a ser el primer objetivo, y ese primer objetivo a lo mejor usted lo va a cumplir dentro de las 2 primeras semanas, dependiendo cuántas veces ya vaya, ¿está? Y después el segundo objetivo va a ser que comience a mejorar
la coordinación neuromuscular, o sea, que vaya reclutando más unidades motoras y vaya trabajando mejor. Después que mejore su resistencia aeróbica o que comience ya a tener una hipertrofia muscular o que vaya teniendo ya un cambio en la composición corporal. Y ahí ya estamos hablando prácticamente de 2 mesociclos, ¿no es cierto? 2 meses, ¿ya? Porque hay procesos fisiológicos que cuando comienzan a entrenar, ya uno dice, oye, yo entreno y el primer mes en vez de bajar de peso subí. Claro, porque el metabolismo de la persona, el cuerpo observa, eh, percibe que está gastando más energía y que lo que hace el cuerpo inmediatamente empieza a acumular más energía porque usted está gastando más energía, está usando, por lo tanto, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Aumentar la cantidad de energía. ¿Para qué? Para poder responder a los estímulos. Y una vez que usted ya comienza a tener esa adaptación, el organismo ya comienza, ¿no es cierto?, a cambiar su metabolismo y comienza, ¿no?, a bajar de peso en forma. Pero generalmente cuando uno comienza a trabajar, no baja de peso, sube de peso, salvo que haga una dieta súper rigurosa, ¿no es cierto? Pero el organismo igual va a retener una cantidad de agua por el líquido que está perdiendo, por lo tanto es muy difícil bajar de peso rápidamente en personas que son sedentarias, que no hacen hecho actividad. Las personas que hacen generalmente deporte y que vienen practicando, cuando paran un tiempo y vuelven, ellos ya cambian rápidamente su metabolismo por, ¿no es cierto?, la, la experiencia, ¿no es cierto?, y el organismo ya que tienen, que se encuentra un poco adaptado a esos procesos, pero que no, por lo generalmente, al comienzo sube. Estimar las cargas que va a hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ahí primero, ¿qué ejercicios va a hacer? Y las cargas, ¿cómo van a hacer esas cargas? ¿Ya? Cuando hablamos de carga, hablamos de los contenidos de carga, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, cuántas veces a la semana, qué peso va a levantar, qué intensidad va a trabajar, ya teniendo claro si va a trabajar la resistencia aeróbica, anaeróbica. Eh, Vamos a estipular más o menos cuánto tiempo, cualquier día va a descansar, vamos a estimar la frecuencia, vamos a estimar la densidad, ¿no es cierto? Si es que van a hacer pausas cortas, pausas largas, si va a trabajar, si quiere trabajar la fuerza, desarrollo, trabajo anaeróbico, van a haber pausas largas y trabajo intenso. Si quiere trabajar la resistencia aeróbica, van a haber pausas cortas y trabajo de menor intensidad, más largo, ¿ya? Entonces uno ahí va observando eso. El tiempo disponible para los entrenamientos, el tiempo en las sesiones, qué tiempo dispone, media hora, una hora, cuántas veces a la semana, para uno poder estimular, ¿no es cierto?, y proyectar las cargas y poder, ¿no es cierto?, establecer el plan. Distinto a una persona que trabaje todos los días media hora, a una persona que trabaje día por medio una hora, o una persona que trabaje todos los días hora y media, ¿ya? Porque si bien puede trabajar más, uno tiene que distribuir de otra forma las cargas, ¿ya? Y hacer una alternancia para las recuperaciones, ¿ya? Materiales y medios que va a tener, ¿ya? Entonces, ¿dónde va a trabajar? ¿En qué recinto? ¿Cuáles son los recintos? Cuando usted quiera hacer una carrera continua, cuando quiera hacer un circuito, ya tiene implementos, los va a utilizar los mismos implementos que se encuentran en la estructura donde usted está trabajando, tiene escaleras, tiene gradas, tiene cajones, ya es un recinto cerrado, un recinto abierto, si es un recinto abierto cuando llueve, ¿cómo lo va a hacer? ¿No es cierto? ¿Dónde podría trabajar? ¿Cómo el terreno que tiene? Ya todos esos elementos los tiene que considerar para que cuando planifique usted no esté improvisando al final y ya sepa, si llueve hoy día, chuta, tenemos que ir a tal lado. Bueno, si llueve y no tenemos recinto cerrado, bueno, podríamos hacer tal elemento. Y además resguardando la seguridad del sujeto, ¿ya? Y la condición inicial del sujeto en cuanto a cómo viene, cuando usted va a trabajar, cómo está esos sujetos. Y esos sujetos, cómo está, si es un equipo, cómo está el equipo en sí, si se encuentra más o menos dentro de una media, un promedio, o si es muy heterogéneo el rendimiento que tienen. Hay algunos que tienen una muy buena condición, hay unos que son, ¿no es cierto?, muy baja condición. ¿Ya? Y la condición, ¿no es cierto?, individual, o sea, cómo es el grupo en sí y además cómo es la característica de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para ver cómo, si las cargas son capaces de que usted haga trabajos que sean globales y que cada uno, ¿no es cierto?, ponga su exigencia, o hacer trabajos individuales para ir logrando el incremento de algunos, o que algunos no se vayan a fatigar porque uno tiene mejor rendimiento, ¿ya? Consultas sobre lo que hemos visto hasta aquí, niñas, jóvenes. ¿Va quedando claro? Sí, profesor. Va Sí, quedando claro. profesor.
¿Sí? Perfecto. Si hay alguna consulta, me hablan nomás, porque yo no estoy viendo ahora el chat, tengo la presentación, ya yo no lo veo, entonces no voy a ver si es que me levantan la mano ya. Entonces, después de haber, ¿no es cierto?, recoger información, hay mucha información que no la vamos a tener completa, porque uno decía, profe, pero que usted dice que tenemos que saber, por ejemplo, la edad de los chiquillos. Perfecto, usted puede decir, bueno, ¿de qué cursos son? Ahí va a tener más o menos una aproximación. Profe, vamos a tener una selección, sí, una selección adulta ya entre, por ejemplo, una niña que entra a 18 años a estudiar y una niña que está saliendo, por ejemplo, no sé, una carrera que dura 7 años, puede tener 24, 25 años más o menos. En esa edad, si bien hay diferencias, no son tan grandes las diferencias como yo podría encontrar con un niño de cuarto básico y quinto básico, o de cuarto básico y de primero medio, ¿ya? Entonces, al tener algunas señales, yo ya puedo más o menos tener claridad más o menos qué edad tienen. Lógicamente, después cuando yo hago el diagnóstico, ya comienzo a recopilar esa información y ya tengo una edad cronológica, cuando nace el niño, ¿no es cierto?, y cuánta edad tiene, y después, en base a los datos que puedo tener, también puedo tener una edad biológica, o sea, cómo va la maduración de ese sujeto, ¿ya? Entonces, uno de los primeros es el diagnóstico, y ese diagnóstico va a depender de qué tan específico sea el trabajo que usted quiera realizar. Si yo quiero realizar un taller en un colegio, el diagnóstico va a ser mucho más, ¿no es cierto?, simple que si quiero trabajar, por ejemplo, con un deportista que quiere clasificar para los binacionales, por ejemplo, ¿ya? Va a ser distinta las evaluaciones que voy a hacer, que voy a aplicar, los test y, ¿no es cierto?, información que voy a recoger. Entonces, dentro de eso, ¿no es cierto?, el diagnóstico, si, por ejemplo, vamos a hacer una evaluación o vamos a trabajar con niños del handball, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué podemos evaluar en los niños del handball? Si nosotros tenemos la información anterior, si decimos, bueno, si son niños de un taller, bueno, podremos ver la edad, podemos ver, ¿no es cierto?, qué estructura física tienen, para que cuando empecemos a jugar no sea peligroso para un niño u otro, cómo están en su condición física, si están con sobrepeso, si están más o menos en el peso, si son más altos, más bajos, si tienen algún tipo de coordinación para los trabajos que vamos a realizar, ¿ya? Eh, si vamos a trabajar con una selección de handball de enseñanza media, donde juegan los binacionales, ya ahí tendré que ver, ¿no es cierto?, qué características físicas tienen, que si tienen potencia de piernas, si tienen fuerza explosiva de brazos, si tienen una buena resistencia anaeróbica, si tienen resistencia aeróbica, si manejan algunos gestos técnicos, si como equipo, si ellos han jugado alguna vez como equipo, si conocen los puestos, si yo puedo si cada uno ya tiene un puesto específico, yo puedo adaptar a esos jugadores a algunos puestos, ver sus características. Entonces, va a depender de esa realidad qué instrumentos de evaluación yo pueda aplicar, ¿ya? Si voy a trabajar con una selección que ya está formada, por ejemplo, de rugby en la universidad, entonces, bueno, ya vienen jugando rugby, vienen jugando no sé, pues la universidad ya tiene el rugby de 20 años, ¿no es cierto?, mínimo, y más diría yo que vienen jugando, entonces una selección ya estructurada, donde hay algunos que se incorporaron este año, otros del año pasado, que no se han visto, que capaz que ni han jugado por el tema de la pandemia, pero hay otros que ya jugaron, participaron en campeonatos, entonces, ver cuáles son los que se están incorporando para ver cómo lo incorporo y se suman y me suman para el equipo y qué jugadores ya están al final que muy luego, ¿no es cierto?, o este año o en los próximos años van a egresar y van a dejar de jugar para yo ir reponiendo a esos jugadores. ¿Estamos? Entonces yo comienzo a hacer algunas evaluaciones, veo si esos jugadores que llevan jugando mucho tiempo me pueden cumplir unas funciones que son más importantes dentro del equipo. Por ejemplo, no sé, una persona que lleve más tiempo a lo mejor me va a servir en el voleibol de armador más que de otro porque tiene más experiencia, maneja mejor, tiene mejor técnica. Y va a ser mucho mejor, más aporte que el armador que hoy en día tengo, que está en primero y todavía le falta formarse, que está en primera universidad, por ejemplo. Entonces voy aplicando algunas evaluaciones, voy viendo ya, evaluaciones físicas, evaluaciones técnicas, ya, trabajo táctico, aspectos de grupo, algunos enfoques psicológicos, algunas evaluaciones que tienen que ver con la formación, con los hábitos ¿ya? Entonces ahí hago una selección del diagnóstico. El diagnóstico no es solamente átomos, porque hay mucha gente que viene y dice, no, voy a tomar el diagnóstico, no, vamos a tomar peso, talla, vamos a ir unos pliegues, índice de masa corporal, peso por talla al cuadrado, vamos a tomar algunos pesos, musculación. Sí, esos pesos van a depender de qué es lo que quiere la persona y además
¿cómo va a planificar usted? Porque yo podría tomar, ¿para qué voy a ser tan específico y perder mucho tiempo evaluando en distintos grupos musculares cuando yo puedo tomar grupos musculares generales y comenzar a trabajar? Y en la medida que va avanzando en el proceso de adaptación, voy tomando otra evaluación y voy incorporando grupos más específicos. Por ejemplo, ¿ya? O si estoy trabajando ya en forma más específica, bueno, tomo todas las evaluaciones durante una semana, porque ya con esos datos tengo un inicio, cómo va a estar, y después a medida que voy, ¿no es cierto?, avanzando en el proceso, voy viendo cómo va impactando el trabajo que voy realizando en estas otras evaluaciones, que todavía no las voy a trabajar en forma específica, pero para ver cómo van mejorando. Entonces, por ejemplo, yo quiero trabajar la velocidad, pero tomo fuerza máxima, y comienzo a trabajar fuerza máxima, y después voy tomando algunos test de velocidad para hacer la transferencia, y veo que va mejorando la velocidad. ¿Por qué va mejorando la velocidad? Si bien no la estoy trabajando, va mejorando porque el sujeto va mejorando su fuerza, y al mejorar su fuerza mejora la resistencia que tiene para hacer esas acciones. Por lo tanto, como mejora la fuerza, le da más velocidad a la acción. Estamos entonces en forma colateral, va ayudando, va desarrollando otras cualidades. Entonces yo digo, mira, con este trabajo ya desarrolló, evaluamos de nuevamente la velocidad, bueno, y de ahí parto, ¿no es cierto?, yo haciendo la transferencia de las acciones. ¿Se entiende esta parte del diagnóstico? Sí, profe, yo tengo una duda, o sea, más que una duda, una pregunta. Dígamelo. ¿Los test que aplicamos siempre están, por ejemplo, estipulados ya? ¿O uno puede, por ejemplo, no sé, en el caso de entrenar a una persona que quiere mejorar su condición física y está con sobrepeso? Y tengo, por ejemplo, pocas cargas y quiero evaluar sus patrones de movimiento, si es que tiene buena movilidad de hombro, tiene, por ejemplo, buena estabilidad de tronco, de la zona media. Eso lo puedo hacer en base a esos test, por ejemplo, de diagnóstico, en base a ciertos ejercicios en los cuales yo voy viendo cómo va actuando o cómo su cuerpo se va, por ejemplo, adaptando a los ciertos ejercicios y hacer como un diagnóstico en base a eso. ¿O tiene que ser un test que esté ya estipulado? Mira, hay test que están ya protocolizados, son test que tienen una validación. Ya, por ejemplo, el NAVET, el Cooper, el Fuerza Máxima, un RM. ¿Ya? Ahora hay una infinidad de instrumentos de evaluación que están, ¿no es cierto?, están estandarizados, están con protocolos, están validados, son confiables. ¿Ya? Pero eso, claro, estamos hablando de instrumentos de evaluación que tienen una confiabilidad o una autenticidad científica, ¿no es cierto? Y de esa manera yo podría decir, asegurar que lo que estoy evaluando, realmente lo estoy evaluando con todos los estándares, ¿ya? Pero también existen evaluaciones que tienen que ver con cómo el sujeto desarrolla ciertas habilidades. Y por eso que y te agradezco la pregunta, porque ese en el fondo la evaluación, por ejemplo, típico que uno llega a un colegio, llega a dirigir y viene, pesca una batería de test y la aplica. ¿Ya? Y muchas veces la aplica no teniendo que aplicar algunos instrumentos o el test no siendo pertinente. ¿Ya? Por ejemplo, como tú dices, una persona que está con sobrepeso, yo no le puedo hacer un Cooper, por ejemplo. No le puedo hacer correr 12 minutos a la persona si además es sedentaria. Entonces, a lo mejor tengo que tomar otro instrumento de evaluación que me permita a mí también evaluar lo que quiero evaluar y que tenga también una confiabilidad. Ahora, es posible que esa persona, deje para más adelante una evaluación porque no tengo un test para poder, por ejemplo, medir su consumo de oxígeno. Y en estos momentos lo primero que tengo que ver es que esta persona, por ejemplo, una persona que esté lesionada, ¿cómo le va a tomar un test de consumo de oxígeno? Si no, o sea, le puedo tomar un test de consumo de oxígeno, ¿cierto? Porque hay, ¿no es cierto? Hay instrumentos de evaluación, por ejemplo, eh, para medir la capacidad aeróbica, ¿no es cierto? Hay alguna fórmula de regresión donde tú con el flujo expiratorio, si es dama o varón, el índice de masa corporal y una constante, tú puedes, ¿no es cierto? Hay fórmulas que son confiables, están validadas, que tú podrías establecer el consumo de oxígeno de esa persona, ¿ya? El VO2 máximo, ¿ya? Y no la haces correr, ¿ya? Pero supongamos que no tienes para medir los pliegues, no tienes para sacar el índice de masa corporal con pliegues, tiene nomás peso talla, entonces lo primero que deberías hacer tú es que la persona mejore esa condición para comenzar a hacer una actividad. Entonces, si tú me dices, pucha, profesor, ¿sabe que esta persona está lesionada o esta persona no tiene un rango articular, no tiene coordinación, está lesionada y no puede pisar? Bueno, lo primero que tengo que hacer yo es tomar una evaluación para ver qué tan, ¿no es cierto?,
tanto fue el daño, qué tanta masa muscular perdió para poder, ¿no es cierto?, comenzar a trabajar esa dificultad que tiene, mejorar esa lesión, mejorar ese, ese problema que ocasionó la lesión, y una vez que voy recuperándola, podría ir aplicando los otros instrumentos, ¿ya? Entonces, muchas veces uno dice, a ver, voy a hacer una evaluación y tú protocolizas un patrón de movimiento, ¿ya? Por ejemplo, que la persona, no sé, camine, gire, sube un escalón, entonces tú y haces una pauta de observación, un checklist, ya la persona camina, camina recta, camina coordinando los brazos, entonces tú haces, protocolizas la acción, esa acción motriz, tú la protocolizas, cómo debería ser idealmente, y vas registrando cómo lo haces, y ahí puedes sacar qué tan decaído tiene ese patrón. ¿Me doy a entender? Sí, profe. ¿Ya? Por Muchas ejemplo, gracias. se hace mucho, y a lo mejor las personas que han practicado alguna disciplina lo hacen mucho los técnicos. Por ejemplo, te hacen hacer un rematch en voleibol. ¿Ya? Entonces te empiezan a tirar balón en voleibol, ya. Un balón, primero caminando, después ya con un poco, y después te lo hacen en realidad de juego, te tiran 1, 2, 4, 6, 10 balones, y ellos tienen una pauta para ir registrando. Entonces ven, por ejemplo, si hacen el doble ritmo, si haces bien el impulso con los pies, si apoyas bien los pies, si bajas bien la cadera, si flectas las rodillas, si llevas en los brazos, si los llevas coordinados, cómo el movimiento de los brazos, si tomas el balón en la máxima altura, si tomas el balón cuando viene cayendo, si golpeas el balón cuando tú vienes cayendo, si golpeas el balón cuando vas saliendo, si vas perdiendo, ¿no es cierto?, esa técnica a medida que vas desarrollando los golpes, ¿ya? Entonces, ahí eso hacen un protocolo del gesto técnico que quieren evaluar. Y en base a eso, por ejemplo, ver que tú vas perdiendo tu eficacia, ¿no es cierto? O vas perdiendo la técnica a medida que vas golpeando, y eso va a pasar en los partidos y te pasa. Entonces, ¿qué es lo que? Porque estás haciendo mucha fuerza en el inicio, o estás rechazando mal, o no estás impulsando bien, ¿ya? O tienes muy poca fuerza de pierna. Entonces, en la medida que vas avanzando en el desarrollo de esta acción, vas perdiendo fuerza, y eso va haciendo que los brazos vayan supliendo, que vayas perdiendo coordinación, ¿estamos? Entonces ahí ellos estipulan mejorar la fuerza de pierna, mejorar la coordinación. Muchas veces hay evaluaciones que uno hace y se da cuenta que no necesitan más fuerza, lo que necesitan es que todas las acciones que tributan a ese gesto técnico se hagan en forma coordinada. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que ustedes seguramente lo conocen o lo han visto, cuando alguien evalúa un salto. ¿Ya? Un salto, por ejemplo, de un basquetbolista, de un voleibolista, de un handbolista, de un futbolista, generalmente se ve la fuerza de piernas que tiene, que es lo que interviene en un 70% en el salto, ¿ya? Después, pucha, puedo tomar un salto con solamente, ¿no es cierto?, un squat jump, un salto sin, ¿no es cierto?, con las manos en la cintura, que el sujeto no haga la cadera adelante, y tomo esa evaluación y ahí saco la fuerza que tiene neta en los pies. Cómo genera, ¿no es cierto?, fuerza el sujeto a partir, ¿no es cierto?, de una posición de 90 grados y haciendo una contracción violenta de los cuádriceps para poder elevarse. O sea, cómo vence la resistencia de su cuerpo. Perfecto. Hago ese salto, el sujeto saltó 40 centímetros. Y después hago un salto con contramovimiento, o sea, que el sujeto igual con la mano en la cadera, que baje, ¿no es cierto?, de una posición de pie, ¿no es cierto?, línea recta, que baje, ¿no es cierto?, flecte los pies hasta los 90 grados y haga un impulso. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estoy sumando yo? Antes estaba solamente sacando la fuerza que tenía de contraer rápidamente, ¿no es cierto?, los músculos del cuádriceps, de 90 grados, ¿no es cierto?, y despegarse del suelo. Después le estoy incorporando esa acción, pero además con la acción refleja que tiene el cuádriceps en extenderse, y los músculos tienen por acción refleja, cuando se extienden como un elástico, se acortan. Por lo tanto, esa acción no es voluntaria, esa acción es refleja y se suma en el salto. ¿Ya? Entonces, hago esa acción y digo, chuta, ¿qué es lo que es lo normal? Que un sujeto que salte sin la acción refleja del músculo y después la asume, que hay una diferencia aproximadamente entre un 15%. ¿Ya? Si saltó, por ejemplo, 40 centímetros sin esa acción, el sujeto debería saltar un 15% más cuando incorpore esa acción. ¿Me doy a entender?
Chiquillos, ¿me entienden? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si saltó 40, debería faltar 45. Si no si salta más que eso, yo podría decir, este sujeto tiene buen reflejo, ¿no es cierto?, de contracción del cuádriceps. Entonces le falta desarrollar más fuerza, porque no tributa todo lo que podría saltar el grupo muscular, sino que tiene mucho de la reactividad del músculo. ¿Ya? Si salta menos, uno dice, no le falta reactividad. Entonces ahí trabajo pliometría. ¿Ya? No, tiene que trabajar más fuerza. Pero fuera de ese salto, el sujeto también salta con impulso de brazo. Y el impulso de brazo a veces atributa un 10% del salto total. Entonces después le toma un tercer salto. El salto libre, por ejemplo, puede ser un salto con impulso y como lo hace en el gesto técnico. Entonces yo debería decir, bueno, este sujeto en el salto completo, con brazo, ¿no es cierto? Reactividad del músculo y fuerza muscular, salta, por ejemplo, 50 centímetros. Sin brazo debería saltar un 10% menos y sin la reactividad debería saltar un 15% menos. ¿Me doy a entender? Entonces, veo eso y digo, ¿sabes qué? Este sujeto tiene buena fuerza, lo que pasa es que no tiene buena coordinación, porque hay sujetos que no coordinan bien los brazos con el impulso, ¿no es cierto? Hay sujetos que, por ejemplo, se acostumbran a saltar para proyectarse, entonces cuando saltan impulsan los brazos hacia atrás. A diferencia, cuando yo hago un salto, por ejemplo, en el básquetbol, en el handball, en el voleibol, en el fútbol, que los brazos van hacia adelante y suben y me ayudan a subir el centro de gravedad. A diferencia de un salto longitud que yo muchas veces impulso los brazos atrás para proyectar la cadera hacia adelante. Entonces, eso hace que se contrapongan las acciones motrices y en vez de tributar hacia el salto, me restan ese. Entonces, lo que yo trabajo no es la fuerza máxima para que el sujeto se pueda su cuerpo y pueda desplazar, ¿no es cierto?, su peso. Lo que trabajo es la coordinación, que el sujeto vaya coordinando la acción de las piernas con los brazos para ganar más altura. Entonces hago una pauta. Ya, algunos, por ejemplo, cuando tienen el balón pierden esa acción. Entonces hago una pauta de evaluación donde el sujeto va desarrollando esta acción y veo cuáles son las dificultades, cuáles son los errores que tiene para poderlos mejorar. Entonces, muchas veces una evaluación va a ir referida, ¿no?, por ejemplo, a la agilidad, cómo la desarrolla para yo poder, o el gesto técnico, la acción motriz que va a desarrollar, para ver dónde el sujeto está perdiendo eh, potencial para desarrollarlo de mejor forma. Por ejemplo, típicas acciones de agilidad. Agilidad y sujetos que siguen sacando velocidad y el problema es que el sujeto no sabe frenar. Entonces, la agilidad es desplazarse de un lugar a otro, ¿no es cierto?, con cambios de dirección. Y el sujeto no sabe frenar o frena con toda la planta del pie. Entonces, como tengo que salir, lo mejor es que frene con la punta del pie para poder inmediatamente salir y hacer un gesto menos, porque si no pierdo tiempo. Entonces, mejorando yo esa acción, ese gesto, mejoro la agilidad en el recorrido en el trayecto completo. Y no necesito sacar más velocidad, si velocidad tengo. ¿Ya? Entonces, hay test que están protocolizados y hay test que yo debo construir, pero la idea es que los protocolice para que siempre evalúe de la misma forma y vea si el sujeto mejora o no. Porque si no tengo un patrón yo definido, puedo estar cambiando. Cada vez que hago la evaluación voy cambiando mi observación y no tengo en qué basarme para ver si es que mejora o no mejora. ¿Ya? ¿Le respondí su pregunta? ¿Me expresé mejor? Sí, profe, que claro, clarísimo. Perfecto. Entonces, después de que tengo el diagnóstico, ¿no es cierto? Vienen, Profe, dígame, profe, ¿le puedo hacer una consulta? las que ustedes Eh, quieran, pues sí. La idea es que yo voy planteando un tema y ustedes y realmente terminamos hablando de otra cosa que a ustedes les interesa, ningún problema, si esa es la idea, porque, ¿ya? es que me quedó una pregunta respecto a las evaluaciones de salto. Esas ¿Mm? evaluaciones de salto, eh, uno, o sea, cuando uno se la hacen, a mí, de hecho, me han tomado, las últimas que me tomaron, eh, onda solamente con el cuerpo frío, por así decirlo. O sea, por ejemplo, antes de entrenar y todo el tema. Igual tiene sentido porque, por ejemplo, cuando a uno la toman después de entrenar, que también me han evaluado así, como que uno se queda hasta como con la adrenalina del entrenamiento, del juego, qué sé yo. Entonces, no sé qué es lo que usted piensa. Mira, por lo general, cuando uno toma una evaluación, tiene que tomar la evaluación después de un primero, estas evaluaciones, a diferencia de algunos test psicológicos que hay,
¿ya? O algunos test que tienen que ver con la capacidad de tomar decisiones, tú no tienes que conocerlo, porque si lo conoces, ya la decisión es más rápida, ¿ya? Por ejemplo, es distinto a que yo te ponga situaciones de juego que tú no conoces y tengas que reaccionar, ¿cierto? A, por ejemplo, que haga una salida que tú sabes que cuando suena el disparo o se da la señal, tú tienes que arrancar, o sea, hay una reacción lineal, ¿ya? Por lo tanto, uno debería conocer los instrumentos de evaluación, debería saber por qué te están evaluando para que tú hagas tu mejor esfuerzo, eso es lo primero. Lo segundo tiene que ser en la mejor condición, por lo tanto tiene que estar el cuerpo, ¿no es cierto?, haber hecho un buen calentamiento, estar bien preparada para que tú puedas realizar esa acción y puedas rendir lo mejor posible, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede con algunos instrumentos de evaluación y que lo vamos a ver en la segunda unidad que vamos? Muchas veces se toman evaluaciones al comienzo del entrenamiento, después de haber hecho después de haber hecho un calentamiento, y se toman al final del entrenamiento, ¿ya? ¿Y por qué generalmente se hacen eso? Por lo general, se realizan para ver cómo estuvo, es un control de carga del entrenamiento, ¿ya? O sea, si bien tú dices, sí, tengo más adrenalina, puede ser que, claro, que si la carga de entrenamiento estuvo baja, tú al término del entrenamiento a lo mejor vas a saltar más que el comienzo, pero no debería ser porque se supone que la evaluación antes del entrenamiento tú tendrías que haber hecho una buena preparación, ¿cierto? Haber calentado bien y haber dado tu máximo rendimiento. Cuando termine el proceso de entrenamiento y yo te vuelvo a evaluar, si la carga de entrenamiento era, por ejemplo, una carga alta, donde yo, por ejemplo, te sometiera a grandes estímulos, cuando te vuelvo a evaluar, deberías tener un decaimiento. ¿Por qué? Porque ya tienes un agotamiento. Si tienes si saltas igual o muy cercano, significa que la carga que yo estipulé para el entrenamiento no fue la adecuada, que yo tenía planificada. Si bien entrenaste, pero esa carga no rindió o no fue, ¿no es cierto?, con la intensidad, con el volumen de carga que yo tenía estipulado, ¿ya? O, por ejemplo, yo hago un entrenamiento hoy día que es un entrenamiento de recuperación. Entonces te puedo tomar una evaluación al comienzo, veo cómo está, y después te tomo al final. Y no perdiste mucha saltabilidad. Ese entrenamiento fue de recuperación, no era una carga alta, por lo tanto cumplió con el objetivo. Si yo tengo planificado hoy día hacer un entrenamiento, por ejemplo, con usted en voleibol, donde voy a trabajar mucho salto, remache, voy a trabajar mucha intensidad y ustedes tendrían que quedar agotados, y después del entrenamiento le digo, ¿cómo fue el entrenamiento? No, profe, el entrenamiento estuvo súper fuerte. Y te tomo el salto de nuevo y lo comparo con el que tomé antes del entrenamiento, yo lo que esperaría de ese entrenamiento es que tú bajes tu rendimiento en el salto. Y ahí yo me aseguro que el entrenamiento, ¿no es cierto?, fue con la carga que yo lo planifiqué. Si tú vuelves a saltar lo mismo, significa que sí, tú sentiste el agotamiento, pero en carga física, el entrenamiento no cumplió con lo que yo esperaba, porque debería haber estado muy agotada y según lo que tu rendimiento físico no está haciendo. Entonces, muchas veces se toman se toman instrumentos de evaluación, por ejemplo, salto, generalmente salto, o algunos test físicos para ver cómo fue la carga, qué tanto te impactó en tu organismo el entrenamiento, esa sesión de entrenamiento. ¿Me doy a entender? Sí, profe, sí, muchas gracias. Sí, entonces, hoy en día en los entrenamientos se da mucha importancia a la monitorización de la carga, ¿ya? Antes uno tiene carga externa y carga interna. Las cargas externas es fácil estimularla porque, por ejemplo, tanto salto hiciste, tanta velocidad, tanta distancia, tanto saque, tanto peso, tanto enganche, tanto remache, tantos lanzamientos. La carga interna la puede estipular, tantos kilómetros, tantos metros, ¿ya? La carga interna también la puede estipular un poco por ejemplo, frecuencia cardíaca, lactato en la sangre, ¿no es cierto? Eh, a lo mejor de repente puedo también tomar algunos perímetros, ¿no es cierto?, musculares y ver, ¿no es cierto?, qué tanto el músculo se hincha producto, ¿no es cierto?, del líquido tisular, producto de la actividad física que realizaste. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo te demora en recuperar entre una pausa y otra? Entonces, a medida que te va demorando más en recuperar, significa que, ¿no es cierto?, que la carga interna está siendo alta porque necesitas más tiempo para recuperar. Entonces, hay elementos, hay muchos instrumentos que hoy en día me permiten a mí registrar el impacto que está teniendo la carga. Y también tenemos otro elemento que es la percepción subjetiva del esfuerzo. ¿Cómo monitoreo yo la carga? Al término de la sesión,
te paso ¿cierto? Paso yo una hojita que puede ser de 1 a 10 o de 1 a 20, donde se indica, por ejemplo, 1, demasiado o muy, muy baja la carga, y 20, muy extenuante la carga. Y del 18 es extenuante y la otra viene siendo medianamente extenuante o relajado o suave. Hay indicadores. Y después de unos 10, 15 minutos que tú terminaste el entrenamiento, que ya has recuperado, ¿por qué es eso? Para que no afecte el último ejercicio que hiciste. ¿Ya? Por ejemplo, si usted hizo una posta 4% y tomo inmediatamente terminada la carrera de los 400 metros, tomo esta percepción, seguramente el que corrió los 100 metros va a decir, como ya está más descansado, ya relajó más porque corrió los primeros 100 metros, va a decir que está bien, que fue suave. Y el que terminó corriendo, que remató, si le aplico el tiro, ¿no es cierto?, a todo, va a decir que fue pero súper agotadora, claro, porque él viene terminando de correr. Entonces, ese instrumento se pasa, esa percepción subjetiva del esfuerzo se pasa unos 15 minutos después y el sujeto dice, analiza cómo fue el entrenamiento, cómo se sintió él durante el entrenamiento. Incluso yo podría hacer una pauta desde hasta la mitad del entrenamiento, si es que lo dividí en un trabajo, por ejemplo, de trabajo técnico-táctico, ¿no es cierto?, al principio, y después un trabajo físico, entonces yo le puedo pasar una pauta, cómo estuvo la primera parte, la segunda, y él me responde. Entonces, yo ahí cruzo información con cómo yo estipulé la carga, cuánto remate hizo, cuánto jugó, ya cuántas saque hizo, cuántos saltos, cómo lo estipulé yo pensé que era alto y cómo lo sintió la persona. Y además tengo, por ejemplo, un monitor cardíaco que me dice con qué frecuencia cardíaca trabajó. Entonces ahí tengo eh, tres indicadores de la carga, uno externo, un interno, ¿cierto? Y una de la persona que me responde. Y después la segunda parte. Y ahí voy viendo si coinciden los estímulos que yo estoy aplicando con el sujeto, ¿no es cierto? Si es que está teniendo ese efecto al interior del sujeto. Entonces es fundamental que se responda bien y no por responder, no, fue suave porque yo quiero demostrar que estoy muy bien, o que fue muy agotador para que no me sigan, ¿no es cierto?, aplicando estímulos. ¿Ya? Entonces eso tiene que tener el deportista, la persona que se le aplica a la percepción subjetiva del esfuerzo, tiene que tener una cierta práctica para que pueda responder, porque en el fondo se está recogiendo información para hacer más certeros los estímulos que se aplican y se adapte mejor, ¿no es cierto? Y no responder en forma eh, no real, ¿no es cierto?, poco objetiva, porque va a afectar, ¿no es cierto?, cómo va aplicando las cargas la persona. Lo mismo pasa en una prueba. Si yo me toman un test, lo que me están pidiendo es que yo tenga mi mejor rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, si no rindo mucho, significa que yo estoy, ¿no es cierto?, entregando información errada para la persona que va a aplicar los estímulos, ¿no es cierto?, va a partir con información que no es real y no va a surtir los efectos que se esperan que tenga, ¿no es cierto?, dado que la información es incorrecta. ¿Sí? También, para aumentar un poquito la pregunta que me hace tú, Ivette, eh, ¿qué se utiliza también en el monitoreo de la carga y ver si es que el sujeto está muy estresado o no está estresado? Se evalúa, por ejemplo, tuvieron una semana de trabajo de carga alta, por ejemplo, una semana, un microciclo de choque donde fue muy intenso, tuviste partidos, tuviste entrenamiento, tuviste, por ejemplo, un nacional, no sé, pues, tuviste una clasificatoria y después pasaste a la final, a los octavos, no sé, entonces tienes que empezar a entrenar para prepararte y ¿qué es lo que pasa? El sujeto como tiene evaluaciones realizadas antes de comenzar los entrenamientos, después de ese microciclo de choque o de esa competencia, se aplican, por ejemplo, terminaste de competir un viernes, un sábado y comienzas a entrenar el día lunes, el día martes, para ver cómo has estado, si te has recuperado, si todavía estás con agotamiento, se aplican instrumentos de base. Por ejemplo, aplico el test de salto o aplico algún test y comparo cómo está ese rendimiento tuyo con el que tenías normalmente. Si está más o menos parecido, significa que ya te recuperaste. Si está muy decaído, significa que todavía estás agotado y que yo no debería aplicar cargas altas, debería aplicar, ¿no es cierto?, cargas o un microciclo de recuperación para que tú te sigas recuperando y no te vayas a estresar. ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende súper bien. Y bueno, entonces, hoy en día el tema del monitoreo de la carga es fundamental, es clave, ¿ya? Y ahí los técnicos van teniendo distintas metodologías para poder ir registrando y que el sujeto no se estrese, que el sujeto vaya siendo productivo los entrenamientos, los estímulos y no que vayan de mero del deportista, ¿ya?
Entonces, después viene la condición que posee el deportista, ¿ya? La condición que posee puede ser que yo cuando hago un diagnóstico el sujeto está en su máximo rendimiento o puede ser que esté desarrollando su rendimiento, ¿ya? Entonces, ahí defino la condición según el test aplicado. Ya este sujeto, por ejemplo, yo digo, mira, ¿sabes qué? Evalué y los sujetos, puedo tener información anterior, del año anterior, o a este sujeto cuando yo venía trabajando, o puedo tener información de las características del grupo etario. Este grupo etario debería tener tal condición. Por ejemplo, si voy a trabajar con un adulto mayor, para no ir todo con los deportistas. Con un adulto mayor, yo evalúo a este adulto mayor y en base a los test que fueron pertinentes que yo apliqué, digo, pucha, esta persona no tiene esta movilidad articular. ¿Ya? Para el grupo etario de adultos mayores con las características de este sujeto, pucha, ha perdido mucha movilidad, ha perdido mucho tono muscular, tienen poca coordinación, o no, mira, se encuentra en el grupo etario en la media, o sea, tiene una condición física más o menos en la media, personas sedentarias, de estas características, de esta edad. Entonces, perfecto, parto, ¿no es cierto?, haciendo el plan de trabajo, o no, está muy decaído todavía, entonces no puedo partir con un plan de trabajo, ¿no es cierto?, más o menos, tengo que bajar para que el sujeto comience a mejorar esa condición. O un deportista, pucha, el deportista, por ejemplo, yo generalmente pongo este ejemplo, de repente cuando uno llega en marzo, en época, cuando llegaba en marzo y entraba a clase, ya, los profesores de educación física evaluábamos a los niños y veíamos su condición y decían, ah, pero estos chiquillos vienen, ya vienen de vacaciones, tenemos que empezar a mejorar. Y resulta que habían jóvenes, al menos, ¿no es cierto?, un tiempo atrás, que los niños hacían más actividad física en el verano que en clase, po. Porque en el verano iban a nadar, salían, iban de vacaciones, se inscribían en vacaciones, ¿no es cierto?, deportivas, se inscribían, iban a jugar, jugaban todos los días con los amigos, jugaban distintos, no había tanto, ¿no es cierto?, videojuegos que se quedaban sentados. Entonces, cuando llegaban al colegio, llegaban después de haber hecho mucho, 2 meses o 3 meses de mucha actividad. Entonces, cuando llegaban al colegio, venían en su mejor condición física, porque después que entraban al colegio, el papá ya no lo dejaba salir tanto, ya tenía más horas, ¿no es cierto?, sedentarias para estar sentado estudiando, ya fuera en el colegio, en la casa, entonces empezaba a perder su condición física. ¿Ya? Entonces, muchos profesores decían, oye, pero durante el año la van perdiendo. Sí, porque durante el verano hicieron mucha actividad, pues entonces llegaron muy bien y después, con la época de clase, el sujeto pierde su condición. Los niños perdían su condición. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta esos elementos cuando uno quiere planificar, ¿ya? Porque desde esa mirada uno tendría que tratar de mantener la condición, ¿ya? Y no mejorarla, ¿sí? Y después determinar los objetivos y las cargas que voy a hacer. Y eso, ¿cómo, no es cierto? ¿Qué objetivos intermedios tengo? Pues este sujeto tiene que recuperar su movilidad, tiene que recuperar su tono muscular, tiene que aprender a hacer los ejercicios, tiene que mejorar la mecánica del movimiento, que se aprenda a agachar. Por ejemplo, en personas adultas ya no pueden llegar y agacharse, ¿no es cierto?, de una forma a lo mejor doblando, flectando las rodillas para mejorar para proteger su zona lumbar. Porque al flectar rodillas muchas personas no tienen una buena elongación, no tienen, ¿no es cierto?, una buena flexibilidad de tobillo, no tienen una buena masa muscular de la rodilla y pierden el equilibrio. Entonces generalmente se agachan flectando la cadera, ¿no es cierto? Entonces esa flexión de cadera, para que mantengan el centro de gravedad, tendría que ir no la cadera completamente hacia adelante, sino que flectando un poco, haciendo una pequeña flexión de rodilla para, ¿no es cierto?, tirar la cadera hacia atrás y flectar, ¿no es cierto?, el tronco hacia adelante para que quede, ¿no es cierto?, más o menos un equilibrio. Entonces tengo que ayudarle a corregir esa postura y no que de la posición extendida completamente de pierna flecte, ¿no es cierto?, hacia adelante, porque eso le va a perjudicar y le va a complicar la zona lumbar. Entonces tengo que mejorar la mecánica de las acciones motrices del sujeto. ¿Ya? Un deportista, objetivo intermedio, el sujeto sí tiene, pero tengo que recuperar primero la fuerza máxima. ¿Para qué? Para que después tenga más velocidad. Tengo que recuperar la fuerza máxima y después tengo que mejorar su velocidad para que después tenga agilidad. Tengo que mejorar su fuerza máxima. ¿Para qué? Para que pueda sacar potencia. ¿No es cierto? Entonces, ahí van a ver, ahí dependiendo de estas evaluaciones, yo determino las cargas que voy a aplicar, si van a ser cargas máximas para sacar la fuerza o van a ser cargas intermedias para sacar potencia, ¿no es cierto? Van a ser carga aeróbica, carga anaeróbica, ¿ya? Eso un poco después de que yo hago el diagnóstico. ¿Esta duda? ¿Vamos bien? ¿O vamos Sí, muy profesor. lento? Sí, profe. Sí, profesor. Súper.
Ya. Cuando ya estén cansados me avisan, ¿ah? Porque yo puedo estar hablando todo el día. No, vamos a avanzar un poquito más, vamos a ver un par de presentaciones más, porque creo que ahora son las 9:42 ya, ¿ya? Pero vamos a avanzar un poquito porque después ya la próxima semana vamos a plasmar esto, todo esto que hemos hablado, cómo lo podemos construir, ¿ya? Entonces, objetivo a determinar, ¿no es cierto? Tengo, ya hice la evaluación, hice el diagnóstico y tengo que aplicar carga. ¿Cómo aplico carga? ¿De a dónde? Digo, por ejemplo, yo le digo ya, Ivette, por ejemplo, ya. Ivette, sabes que tenés que entrenar voleibol. Quiero que me hagas la planificación de voleibol de los niños. Ya hiciste evaluaciones, ya sacaste, viste el equipo, viste la evaluación, aplicaste el diagnóstico, hiciste unos test sociológicos para ver cómo se relacionan entre ellos, viste de qué juegan, cuánto tienes por puesto, quiénes son los levantadores, quiénes son, no sé, los que remachan, uno pegador, no sé, ya cada una. Entonces, ya sé la condición física, apliqué los instrumentos de evaluación, ya sé cuál es la condición inicial que tienen, ya sé la edad que tienen, los PC, los medí, saqué índice de masa corporal, saqué su fuerza máxima, saqué su fuerza de pierna, ¿no es cierto? Saqué, no sé, todo lo que usted tenía. Entonces digo, ya, perfecto, empieza a entrenar. ¿Cómo aplica carga? En base a las evaluaciones que tomamos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ¿cómo, cuánto esta persona... ¿Cuántos saltos hace un voleibolista en un partido IDEP, por ejemplo? Eh, Es distinto, ¿no es cierto? por Claro. partido, pues, Pero, sí. claro, por partido, una niña que remacha o un tipo que está dentro de los que más remacha, ¿cuántos saltos hará Con bloqueo y remache son como 300 saltos, po, por partido? Claro, por claro. partido. Usted me podría decir, profe, pero es que de repente se juega 2 sets o se juega al mejor de 3 o al mejor de 5 y eso va a depender. Sí, pero por set hará unos cuantos, unos 100 saltos, unos 30 saltos. Depende, claro, de repente si ganáis, si el otro equipo es malo, vaya a saltar poquito. Pero un promedio por set, ¿cuánto sería? Como 75, Perfecto. Entonces, si yo dependiendo. digo, perfecto, ya 70, 75, dependiendo, ¿no es cierto? Si el equipo es bueno, es malo, si el levantador es bueno, te carga la mano, ¿no es cierto? Ya, pero más o menos un promedio de eso, perfecto. Entonces, si yo tengo que planificar 75 saltos hace en un partido, por ejemplo. Entonces yo, si es el que hace más y el que hace menos hará unos 50, por decir algo, bueno, yo establezco un promedio. Y si vamos a jugar tengo que pensar que jugamos 5 sets, pues. No puedo pensar que jugamos 2, ¿no es cierto? O 3. Porque si me preparo para 2, resulta que el sujeto va a quedar en la mitad Nos puede pasar lo que nos pasó una vez, ganamos los 2 primeros 6, después no ganamos más y perdimos 3-2. ¿Ya? No a las mujeres, a otro equipo estoy hablando yo en todo caso. Va a quedar en la mitad de la liga. Vaya a quedar, claro, vaya a quedar listo te caes con los pasajes comprados pensando que iba a clasificar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿cómo estimo yo esa carga? ¿De dónde saco carga? Y ahí, chiquillos, es importante tener información. Tener información de dónde saco. Entonces, lo primero es ver las cualidades que yo puedo tener, ¿no es cierto? ¿Qué cualidades voy a trabajar? Como ya tengo definido las cualidades o las capacidades, ¿ya? O las cualidades coordinativas o condicionantes, ¿ya? O la capacidad física o la capacidad, la condición física, como usted quiera llamarle, ¿cuáles son, ¿no es cierto?, las que trabaja este sujeto, ¿no es cierto? Y cómo se desarrollan. Y para eso tengo que tener la evolución de esta, porque distinto es, por ejemplo, si yo trabajo con un niño que tiene 10 años, está desarrollando sus capacidades. Entonces no puedo pretender que tenga un máximo rendimiento, lo que tengo que yo hacer es que vaya teniendo una evolución buena para que después tenga un mejor techo y pueda, ¿no es cierto?, prolongar al máximo esta capacidad y mantenerla en el tiempo. Porque si yo le saco ese rendimiento, su techo va a ser menos, por lo tanto siempre va a ser menos su rendimiento. Si yo no le saco el máximo provecho como profesor de educación física a un niño, ese niño va a quedar con el techo limitado. Por lo tanto, lo que tengo que proyectarle es que él maneje de mejor forma. Por lo tanto, tengo que tener la información de la fase sensible y cuando se logra. Por ejemplo, aquí está la flexibilidad. Pues la flexibilidad se parte con un 100% y va decayendo. ¿No es cierto? ¿Cuándo saco, por ejemplo, coordinación? ¿Cuándo saco resistencia? ¿Cuándo empiezo a trabajar la velocidad? ¿No es cierto?
¿Cuándo son las fases de máximo incremento y cuándo empieza a perderse la velocidad? Si aquí ustedes se dan cuenta, sobre los 40, los 45 años empieza a perder masa muscular, por lo tanto empieza a decaer la fuerza, y cuando decae la fuerza, decae todo. Porque yo necesito fuerza para tener velocidad. Si no tengo fuerza, pierdo velocidad porque no me puedo la resistencia. ¿Cierto? Entonces, la coordinación, ¿no es cierto?, es una acción motriz que tributa, ¿no es cierto?, hace un gesto determinado. Entonces, como voy perdiendo algún elemento, voy perdiendo. A lo mejor yo puedo sustituir algunos elementos mejorando la coordinación. Entonces tengo que ver la fase sensible de cuánto se logran los mejores rendimientos. ¿Para qué? Para poder hacer una buena planificación y hacer una planificación, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ético, ¿no es cierto?, con los sujetos, porque yo no puedo pretender que un sujeto que tenga 7 años sacar y salir campeón, ¿no es cierto?, en la liga escolar, y cuando estoy yendo en demero del desarrollo de ese sujeto. O sea, puede ser que después cuando el sujeto tenga 13 años, yo no haya logrado su desarrollo, y resulta que el niño hasta ahí llegó y lo exploté tanto que al final lo único que quiere es dejar de competir, pues ya no quiere competir más, ya no quiere jugar más, ya no quiere desarrollar más el deporte. ¿Por qué? Porque lo saturé. Entonces tuve un desarrollo armónico. Entonces, para aplicar las cargas tengo que tener cómo se desarrollan las cargas, cuando tengo, ¿no es cierto?, cuando se logra la máxima capacidad, cuáles son las fases sensibles, cuando se logran los mejores incrementos, ¿ya?, cuando el sujeto está más proclive a adaptarse a esa cualidad, ¿ya? Entonces aplico los estímulos para que logre esa adaptación, ¿ya? Y de qué tipos de entrenamiento voy a realizar. El entrenamiento físico lo conocemos, ¿no es cierto? Todas las cargas físicas, entrenamiento técnico tiene que ver, ¿no es cierto?, cómo voy atributando a la acción motriz que yo quiero. Puede ser de una disciplina o puede ser de una actividad que el sujeto quiera realizar, sea un adulto mayor, sea un sujeto que va por salud, que va por estética. Bueno, que él pueda caminar coordinadamente, que él pueda hacer un salto coordinadamente, que pueda hacer acciones motrices, ¿no es cierto?, técnicamente correctas. Y el punto de vista táctico tiene que ver, ¿no es cierto?, si es que cómo el sujeto compite, y del vital es cómo el sujeto tributa su diario vivir, ¿no es cierto?, el recorrido que va haciendo, cómo ese entrenamiento va a ir tributando como la parte funcional del sujeto. ¿Ya? Entonces, tengo que tener algunos elementos para comenzar a aplicar las cargas, ¿sí? Entonces, indago sobre las cargas a utilizar, ¿ya? Investigo. ¿Qué investigo? ¿No es cierto? Antecedentes que tengo, antecedentes que hay de esos deportistas. Oye, ¿cuántos remaches hacían? ¿Cuántos remaches? Busco literatura, indago estudios que puedan haber de cuántos remaches, cuántos levantamientos, cuánto sprint, cuánto entrena, cuántas horas, cuánto peso, ¿ya? Para tener una relación en cuánto yo podría aplicar. Oye, los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto?, tienen 8.000 horas de entrenamiento. Claro, 8.000 horas por 4 años, dividido por 5 veces a la semana, por 8 horas diarias, es poco, ¿no es cierto? Pero para ellos que tienen 8 horas diarias de entrenamiento. Pero a una persona que un niño en escolar no lo voy a comparar con ellos. O un deportista universitario que tiene una cantidad, ¿no es cierto?, de actividad. Entonces, indago cuáles serían las instrumentos de evaluación que tomé, los comparo con cómo andaría un símil, ¿no es cierto? Entonces, deportistas universitarios que juegan voleibol, ¿cuánto tienen? ¿Cuánto saltan? Escolares, ¿cuánto saltan los escolares? ¿En qué instrumento? Entonces, cuando voy a aplicar instrumentos, tengo que buscar con qué compararlo para ver si está mal, bien, regular, para tener un parámetro de comparación, ¿no es cierto? Gráficos, ¿no es cierto?, de cuáles son los rendimientos cuando comienza, cuando llegan, cuánto tienen la parte competitiva, cuánto, ¿no es cierto?, cuánto tienen que hacer después del proceso. Y algunas acciones, como me preguntó por alguien por ahí, el sujeto, cómo técnicamente anda, ya sea en la acción motriz de la disciplina o en algunos gestos técnicos que van a permitir que marque diferencia en la competencia. Entonces aquí hago algunas pautas. Por ejemplo, aquí está el tenis, ¿no es cierto?, el sujeto cómo, si es capaz de hacer paralelas, si es capaz de hacer diagonales, si es capaz de hacer, ¿no es cierto?, con revés, si es capaz de dirigirlas, ¿no es cierto?, a qué parte dirige. Entonces, lo que me preguntaban antes, yo puedo hacer un cuadro aquí y comienzo a jugar y le empiezo a pedir que tire balones, ¿no es cierto?, balones diagonal, diagonal, paralela y paralela. Y el sujeto la tira a cualquier parte, chuta, ya. ¿Por qué no es capaz? Porque tiene un mal gesto, porque no está tomando el balón, ¿no es cierto?, no está haciendo el impulso del hombro, ¿no es cierto?, está de frente a la cancha.
¿ya? O no tiene la fuerza, o está golpeando el balón, ¿no es cierto?, mal, está de lado de la cara, no sé. Ahí saco conclusiones, yo no, mira, para este lado anda bien, pero para este no, entonces debería trabajar. ¿Y por qué este lado no anda bien? No, porque tiene no tiene un buen revés, ¿ya? O este lado le pega bien de revés y de derecho, pero a este otro lado pierde, cae fuera, cae muy allá, no es capaz de la pelota darle profundidad, pierde rápidamente. Entonces voy sacando ese elemento, ¿por qué? Porque eso me va a permitir corregir ciertos gestos técnicos y ciertas cualidades que tributan hacia esa acción. ¿Sí? Entonces investigo para poder, ¿no es cierto?, aplicar las cargas de entrenamiento. Puedo hacer una observación directa, comienzo a entrenar, hago un microciclo, ¿no es cierto?, de introducción, donde el sujeto empieza a entrenar y yo lo voy observando, cómo termina con las cargas, cómo, si una carga baja, cómo terminó con esa carga y lo comparo con la evaluación, cómo desarrolla ciertos gestos técnicos, cómo resuelve problemas, cómo toma decisiones. Entonces yo voy haciendo registros en esa evaluación. ¿Para qué? Para poder después estipular las cargas, ¿no es cierto? Según el entrenamiento, ¿qué tipos de entrenamientos también? Por ejemplo, cuando hago entrenamiento solamente de cualidades físicas, por ejemplo, trabajo fuerza máxima, o cuando trabajo la fuerza máxima mezclada también con la técnica, ¿ya? O lo hago en realidad de juego. Entonces, por ejemplo, lo hago que se fatiga porque hago un par de saltos y después lo hago jugar, o hago un par de saltos y un trabajo con banda elástica y le hago que saque, o que haga un reggae y haga un lanzamiento, ¿no es cierto?, al arco, ¿ya? O que haga regate y después lance al aro, ¿ya? O que esté en oposición con un compañero, entonces después de una fatiga, ¿cómo va respondiendo? ¿Cómo va? Para estipular, oye, ¿cuántas cargas puede hacer? 3, entonces yo tendría que hacer ciclos de cargas de entrenamiento cuando hago oposición de 1 minuto por 1 de descanso, y ahí voy estipulando, porque si bien tengo estructurado cuando trabajo en forma anaeróbica o en forma anaeróbica, tienen que ser precisas las cargas para que logre las adaptaciones que corresponden. ¿Cuáles fueron los mejores rendimientos que tuvieron los sujetos? Para ver si yo, por ejemplo, si el sujeto es joven y puede seguir mejorando ese rendimiento, o es un sujeto que ya, por ejemplo, ya tuvo su máximo rendimiento y ya empieza a decaer. Entonces no puedo, si bien su mejor rendimiento el año pasado fue X marca, yo este año, como está madurando, tengo que un 10% sobre esa marca. Ya, si levantó el año pasado 10 toneladas, pucha, hoy día tendría que levantar 11 toneladas. Oye, el sujeto ya, oye, sí, está en desarrollo, pero el sujeto ya ahora tiene 40 años, o sea, si levantó 10 toneladas, oye, tiene que pensar que tiene un año más, por lo tanto va decayendo su carga, por lo tanto levantará menos. ¿Por qué? Porque si no lo voy a fatigar, lo voy a lesionar. ¿Sí? Medidas de grupo etario, ¿no es cierto? Lo que hayamos dicho, cuánto, cuál es el promedio de ese grupo, ¿ya? Cuánto levanta, cuánto salta, cuántos días entrenan, cuánto corren. Comparo con lo obtenido en los test, ¿ya? Estos datos que voy obteniendo los voy comparando y voy viendo, ¿no es cierto?, cómo anda el sujeto con ellos. Defino aspectos bases específicos del trabajo. ¿Cómo el trabajo, este W trabajo, cómo lo voy a realizar? Voy a trabajar con qué métodos de entrenamiento, ¿ya? Voy a trabajar con métodos de entrenamiento que tiene que desarrollar la técnica, que tiene que desarrollar solamente la cualidad. Voy a trabajar con métodos donde tiene que desarrollar algunas acciones motrices, y en esas acciones motrices voy a ir cargando estas cualidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, que haga mucho freno. Entonces trabajo el gesto de frenada y salida, pero a la vez estoy trabajando la fuerza muscular, porque cuando voy corriendo, freno y salgo hacia el otro lado, hay un gran despliegue de fuerza que tengo, ¿ya? Establezco, ahí hay una... Establezco, ahí voy a corregir, porque ahí se metió una Z y no es Z. Establezco objetivos intermedios, como había planteado, según estas cargas, mira, voy a ir cargando y voy a ir viendo que tengo que estar en esta. Establezco estructura intermedia, y las estructuras intermedias tienen que ver con cómo divido. Generalmente, y nosotros entendemos que, por ejemplo, un mesociclo es un mes. Un mesociclo es un mes. A veces un mes y medio. Un microciclo una semana. A veces un microciclo dura 8 días, 2 semanas, dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo voy a aplicar yo las cargas. Entonces ahí defino estructura intermedia.
¿Cuántos microciclos me dará un mes? Oye, quiero desarrollar la resistencia aeróbica, voy a trabajar 2 meses. Perfecto, esos 2 meses. Ese mesociclo va a durar 2 meses, por lo tanto, no es 31 días, no es 30 días, son 60 días. Y en esos 60 días voy a establecer microciclos de 10 días, donde el primero voy a hacer un trabajo de introducción, el segundo un microciclo de sobrecarga, después voy a hacer un microciclo de 5 días de descarga, después voy a hacer otro de choque de carga. Vamos, entonces yo establezco para qué, para lograr mejorar esa resistencia aeróbica final. ¿Ya? Defino el progreso de las cargas, voy a ir aumentando las cargas, voy a ir haciendo ondas, voy a ir a partir de muy baja carga y voy a ir aumentando y después voy a descender, o parto de una gran carga, desciendo por las cargas y aumento las cargas. ¿Estamos? Establezco fórmulas de asignación de carga. ¿Ya? Y establecer formas de la fórmula, una tiene que ver con la constante K. La vimos, esa en teoría del entrenamiento en el curso que tuvimos el año pasado en la fórmula. Chiquillos, niños, ¿no? ¿Cómo establecer la constante K? Para ser sincera, no me acuerdo, profe. Ya, vamos a llegar hasta aquí nomás, ¿ya? Y voy a pasar, no se preocupen, que todo esto lo vamos a revisar después, ¿ya? Pero es larga la presentación, porque aquí están las cargas y aquí vamos a ir al Excel, ¿ya? Eso lo vamos a revisar después. ¿Cómo se establece cómo es la constante K? ¿Ya? Vamos a terminar aquí porque ya como que se extensa la clase, ¿ya? Sí, y van a ser las 10. ¿Les parece? Voy a explicar un poquito, por ejemplo, fórmulas para establecer carga. ¿Les parece? ¿O la dejamos para la próxima semana? Ya está un poquito cansado. ¿Qué prefieren? Profesor, a mí me da lo mismo. Podríamos dejarlo ver esto y ahí terminar. Ya. Yo lo voy a hacer bien rápido, así para que se queden. Y así la próxima clase comenzamos. Mira, por lo general, por ejemplo, uno dice IBET, y bueno, a ver, vamos a preguntarle a alguien. ¿Quién, por ejemplo, quién quiere dar un ejemplo? ¿Cuántos, por ejemplo, lanzamientos de básquetbol hace un sujeto? ¿En qué disciplina le gustaría ver? Por ejemplo, es para ejemplificar nomás. ¿Ya? Por ejemplo, lanzamiento, ya, vamos a ver, ¿alguien quiere dar algún número? ¿No? Ya, supongamos. 200, profe. Ya, 200. 200, ya, un sujeto en X encuentro hace 200. Ya, entonces uno dice, 200, ya. ¿Y cuánto vais a entrenar? No, yo voy a entrenar, vamos a entrenar 10 meses. Ya, entonces, eso es unidad. Vamos a hacer así rápido, después lo vamos a ir. Ya, entonces, estos son meses. O vamos a ponerlo al revés. ¿Cuántas veces a la semana va a entrenar? Voy a entrenar 4 veces a la semana. ¿Cuánto? 4 veces a la semana. ¿Cuántos meses? ¿Ya? ¿Ya? Van a ser 4 semanas al mes. ¿Ya? Son 4 semanas al mes. ¿Cuántos meses? Vamos a entrenar 10 meses. ¿Ya? Entonces dice, bueno, este sujeto, si este sujeto hace 200 repeticiones, 200 saltos, 200 kilos, 200 salidas, y si vamos a trabajar 4 veces a la semana, 4 días, tendrá que hacer 800 veces a la semana. Y si vamos a trabajar al mes, 4 semanas, va a tener que hacer eso por 4 meses. Y si son 10 meses, entonces uno establece el volumen que debería trabajar considerando que hace 200 repeticiones. ¿Cierto? Por 4 semanas. Perdón. 4 meses. Entonces, va a ser, el sujeto va a ser 32.000. Si la unidad eran 200 repeticiones, va a ser 32.000 repeticiones en ese microciclo. Y si uno dice, este sujeto, sí, está bien, pero eso lo hizo el año pasado. Entonces, este año tenemos que aplicarle
Un 10% más, porque este sujeto se está desarrollando. Entonces, voy a hacer 35.200 repeticiones. Bueno, ¿y cómo la hacen? ¿Y cómo yo la distribuyo? No es que la divida 32.000 por esto, porque uno podría decir, bueno, si este sujeto yo puedo sacar la cantidad de veces que va a entrenar, pues. ¿Cuántos entrenamientos va a tener? Si va a entrenar 4 veces a la semana, 4 meses, por 10 meses, va a tener 160 entrenamientos al año. Entonces uno puede decir, bueno, divido 35.200 por 160 y le aplico ese número nomás. Estaría bien ahí en promedio, pero resulta que aquí el sujeto no va a hacer un entrenamiento lineal, pues. El sujeto va a partir con esta carga, supongamos, después va a subir, va a hacer una carga más alta, después voy a volver a subir, voy a hacer otra carguita más alta, después voy a bajar, ¿no es cierto? Después voy a volver a subir, voy a subir más, después voy a hacer un... Entonces, esta va a ser la onda con que ir entrenando el sujeto. Entonces, no puede entrenar siempre lo mismo. Entonces, ¿cómo establezco yo esa... ¿Cómo defino o cómo estructuro yo esas cargas de trabajo? Entonces, y ahí es cuando se aplican, por ejemplo, supongamos, tenemos el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, tenemos los 10 meses. Tenemos los 10 meses, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, los 10 meses, el primer mes voy a asignar una carga. El sujeto va a partir trabajando y a este volumen que establezco le voy a aplicar que va a partir con un 60% de su carga. Y en este volumen que está acá, voy a aplicarle, voy a subir un poquito al 80 y después voy a bajar un 70, ya, para que descanse un poquito, pero después lo voy a aplicar el 100. Y después del 100 aquí lo voy a aplicar, voy a bajar al 70 para que pueda recuperarse. Aquí voy a subir al 80, y ahí voy estableciendo según la dinámica, pucha, aquí vamos a competir, por lo tanto el sujeto tiene que tener un 100%. Después de la competencia le voy a aplicar un 60 que recupere, ¿no es cierto? Aquí voy a subir un poquito, y después aquí tenemos la última competencia, un 100. ¿Ya? Entonces, son los porcentajes que yo voy a aplicar. ¿Ya? Esos porcentajes después los vamos a establecer, estoy haciendo un ejemplo, ahí vamos a profundizar, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, estos porcentajes, ¿cuánto me asignan a mí? ¿Cuánto me suman? $7.900 sumo. Entonces, estos 7.900 que están aquí, yo aquí saco la constante K. La constante K, no la saco. Tiene que ver con el volumen total dividido por el volumen de cargas, de porcentaje. Tengo una constante K de 4.400, la vamos a dejar con solamente un decimal, para que no nos compliquemos. Entonces uno dice, bueno, si el 60% aquí, esta es la constante, esta es clave. Entonces uno dice, bueno, aquí el 60%, la constante. Eso es lo que tiene que hacer. Esos saltos va a hacer, o esos ejercicios, vamos a dejarla sin decimal, ¿ya? Porque se supone que eso sí son saltos, por ejemplo. Entonces se supone aquí que el sujeto tendría que hacer 2.673 en este mes. Estamos hablando de meses, ¿ya? En este mes, de 4 semanas, de 4 entrenamientos, haría 2.673 saltos. Por lo tanto, al mes de enero, por ejemplo, el sujeto haría ese porcentaje. Ahora tengo que ver esta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Eso sería Dígame. entonces 2.673 de los 35.200 que tiene que Claro, hacer exacto. en general. Exacto. Entonces yo aquí después le voy asignando y cuando llegue aquí yo hago la sumatoria y me tendría que dar los 35.200. Entonces vamos a hacer el ejercicio porque aquí sale re fácil.
La primera suma, B14, tiene que ver con esto que hay aquí arriba, y para que se mantenga esto, para que cuando yo copie, ¿qué es lo que pasa? Cuando copio para acá, se va desplazando hacia acá también el aquí se va desplazando 60, 80, 70 ya, pero aquí esto se va desplazando hacia acá y acá no tengo número, entonces si ustedes se dan cuenta, mira, ahí me toma el 80, pero me toma el de al lado. Después aquí me toma el 70, pero me toma el de al lado. Entonces, para que no ocurra esto, yo aquí, en esta fórmula que hice aquí, para que se mantenga esta celda, que es la M14, le pongo un signo peso arriba. Tengo copio. Y al poner el signo peso arriba, no se va a mover de esa celda, mira. ¿Qué El tipo de 80. brujería es esa, profesor? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué tipo de brujería es esa? No le ponen signo peso, entonces el signo peso indica que va a tomar siempre esta celda no se va a correr. Entonces yo, por ejemplo, aquí, mira, la multiplica por esa. Aquí el 70, lo tomo de arriba, la multiplica por esa. Entonces, si yo sumo aquí la cantidad de saltos que hizo, 35.200. Ahí están los 35.200. Entonces yo podría decir, aquí me tiene que, para que esté bien esto, tiene que ser eso, menos eso, me tendría que dar 0. La constante acá está bien. ¿Cachai? Entonces aquí ustedes se dan cuenta que aquí hace 2.000 y tantos saltos, aquí hace 3.000 y tanto, aquí hace 3.100 y tanto, aquí hace 4.000. ¿Por qué? Porque el 100%. Entonces ahí yo voy dando la onda que hayamos dibujado aquí. Voy haciendo eso. Y así voy haciendo la distribución. ¿Me doy a entender? Entonces Sí, usted dice, ¿sabes qué? Es que no vamos a trabajar 6, no vamos a trabajar 10 meses, vamos a trabajar 11. Ah, perfecto. Si usted cambia ahí, porque como trabaja aquí, si cambia a 11, cambia a 38.000. Y cambia también el resultado acá. Mira, si vuelvo atrás. ¿Se dan cuenta que cambia o no? Porque está sí. vinculado. Entonces yo digo, no, no vamos a trabajar 10 meses. ¿Sabes qué? Vamos a trabajar 8 meses porque pandemia. Te baja toda la carga al tiro. Ya hace 28.000 saltos y te baja aquí la carga. No, sabéis que aquí no hay competencia, no hay competencia, así que vamos a bajar un 80%. Si yo cambio ese 80%, me cambia todo también, mira. Me volvió loco el computador. Oh, ¿qué pasó? Oh, desapareció todo. Ahí está, no, sí, es que se corrió, me quedó apretado, el teclado me quedó apretado con el cable del audífono y empezó a avanzar. ¿Cachai? Entonces así yo asigno. Ahora, dice, sí, profe, ya tengo el mes, pero ¿cómo tengo el mes? Bueno, el mes aquí, pues entonces aquí vamos a hacer lo de primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana. Vamos a hacer este. ¿Ya? Vamos a aplicar el primer mes, enero. La primera semana, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, la primera semana vamos a partir suave, profe. No, partimos suave, no, porque estamos ahora ya 50%. La segunda semana vamos a subir un poquito. La tercera semana, no, vamos a seguir subiendo. Y la cuarta semana, no, y vamos a bajar, profe, porque después la otra semana vamos a subir a un 80. Entonces, esta última semanita, este último micro, lo vamos a hacer suave. Perfecto. Entonces, la sumatoria, ¿cuánto es? 250. ¿Y cuánto tenía que hacer? Entonces saco la constante K. Perdón, le hice al revés, espérense. 9.000, no, espérense, aquí me equivoqué, hice algo mal. Sí, 250, claro, por 2.000, sí, está bien. Entonces, por aquí, ¿cuánto tiene que hacer? Entonces, aquí hago. La constante K es 9. Chuta, perdón, me equivoqué. Aquí es por. Vamos a hacer de nuevo. $50 por la constante K que es 9
Esta semana va a ser 439. $2.194. La primera semana trabajé 439, 614, 614, 527, 2.169, 2.169. Y ahí hago la distribución después de la semana. ¿Cuántas veces a la semana va a trabajar? Va a trabajar, por decir, va a trabajar 4 veces a la semana. Entonces la primera semana va a trabajar 3 puntos, el segundo entrenamiento, perdón, va a trabajar 5 puntos, el cuarto entrenamiento va a trabajar 5 puntos y el cuarto entrenamiento de la semana va a trabajar 3 puntos. ¿Qué sumatoria tengo? Tanto, lo divido por los saltos, ¿no es cierto? Y le asigno el valor y me va a dar cuánta por sesión tengo que trabajar. Ya, eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Estamos porque aquí estábamos. De hecho, tenía yo preparado aquí. Pensaba que iba a avanzar más en la clase, pero no se preocupen. Vamos a ver la próxima semana. Entonces, si es que ustedes pueden ahí tener un Excel, porque estaba aquí puesto. Mira, aquí está puesto, de a uno, ahí está todo puesto. ¿Ven? La situación de las cargas, con la distribución de las cargas, con constante K, algunos porcentajes, y después va dando los ejemplos. Aquí esta sumatoria me da esto, las cargas de trabajo me dio tanto, y aquí voy asignando las cargas. Y después, ¿cómo las asigno? Por semana, por microciclo, y después por sesiones. Y me da dando las cargas. Y ahí asigno las cargas de trabajo. ¿Ya? Vamos a dejar de... Dígame. ¿El PPT ya está en el portal o no No, lo sube? no, es que se lo subo completo o le subo una parte, hasta donde llegamos hoy día, como ustedes Completo quieran. mejor, profe. Ya lo voy a subir completo, voy a subirlo completo, entonces ustedes Súbalo revisen. completo, profe. Ya, no, sí, se lo voy a subir igual, lo que pasa es que no quiero confundirlo. Entonces, lo que ustedes revisen este PPT, si es que no está claro, yo creo que está súper... A ver, espérense, déjenme ver una cosita. Ahí está, claro. Aquí está, es que yo no lo tengo animado. Que hay un PP que tengo animado que va saliendo la flechita de donde sale cada uno. ¿Cachai? Por ejemplo, el microciclo 1 son 350 saltos que tengo que hacer y lo multiplico por 3. ¿Ya? Por 23, que es el total. Y ahí me asigna el valor que tengo que hacer aquí. Entonces, revísenlo y si hay cualquier duda me avisan. ¿Ya? Y la próxima semana vamos a hacer el Excel. ¿Les parece? ¿Ya? Entonces lo voy a subir yo ahora este PPT. Este PPT está completo. Este PPT. Sí, lo que pasa es que lo tenía vinculado yo con el Excel, pero el Excel ustedes lo ocupan, lo sacan de otro lado. Aquí ahí aparecen, ¿no es cierto?, carga, aparecen las ondas, aparecen cómo yo puedo planificar un micro, una estructura, ¿ya? Y entonces revísela y después más o menos a qué llego yo, a qué llegamos, ¿no es cierto? Esto cómo se establece y cómo van siendo esas ondas se establecen por la constante. Ya, entonces yo lo voy a subir ahora al tiro y les voy a subir un documento. Voy a dejarlo ahí. Voy a subir, esto lo vamos a ahorrar nomás porque ustedes después voy a subirle un documento para que lean, ¿ya? Déjenme ver si lo tengo. Lo leen, lo revisan, que les va a servir de apoyo, ¿les parece? ¿Ya? Bueno, Voy a profe. dejar de compartir y voy a dejar de grabar porque la grabación quedó más larga que